Biblia 365. Día 93. Libro de Segunda de Samuel. Capítulos del 4 al 8. 4. Cuando el hijo de Saúl supo que Abner había muerto en Hebrón, perdió el ánimo por completo, y todos los israelitas empezaron a sentir mucho miedo. Isbaal, el hijo de Saúl, tenía a su servicio 2 hombres que eran jefes de una banda de ladrones. Uno se llamaba Baaná y el otro Recab. Eran hijos de Rimón de Beerot y, por lo tanto, descendientes de Benjamín. Se le consideraba como parte de la tribu de Benjamín, aun cuando los de Beerot habían huido a Gittaim, donde habían vivido como forasteros hasta el presente. Ahora bien, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo, llamado Mefiboset, que era inválido de los 2 pies. Cuando Mefiboset tenía 5 años de edad, llegó de Yisreel la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto. Entonces su nodriza tomó a Mefiboset y huyó con él, pero con las prisas de la huida, éste se cayó y quedó inválido. Los hijos de Rimón de Beerot, Recab y Baaná, se dirigieron a casa de Isbaal, y llegaron a la hora de más calor del día, cuando él estaba durmiendo la siesta. La portera de la casa había estado limpiando trigo. Sin embargo, finalmente se había quedado, de modo que Recab y su hermano Baaná pudieron entrar sin ser vistos. Cuando entraron en la casa, Isbaal estaba acostado en su cama. Entonces lo mataron y le cortaron la cabeza, después de lo cual se la llevaron consigo y caminaron toda la noche por el camino del Arabá para entregársela a David, que se encontraba en Hebrón. Le dijeron al rey: «Aquí tiene la cabeza de Isbaal, el hijo de Saúl, que era su enemigo y que procuraba matarlo. Pero hoy Dios ha concedido a su majestad vengarse de Saúl y sus descendientes». Y David les respondió: «Les juro por Dios, que me ha librado de toda angustia, que cuando uno, creyendo que me daba buenas noticias, vino a contarme que Saúl había muerto, la noticia le valió que yo lo apresara y lo matara en Siselac. Con mayor razón haré eso mismo con ustedes, malvados, que han matado a un hombre inocente mientras éste se hallaba acostado y en su casa. Así que voy a hacerles pagar su muerte. Voy a borrarlos de este mundo». Enseguida David dio órdenes a sus oficiales, y éstos los mataron. Les cortaron las manos y los pies, y los colgaron junto al estanque, en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en Hebrón, en el sepulcro de Abner. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365. 5. Más tarde, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David, y le dijeron: «Nosotros somos de tu misma sangre, y en realidad, aunque Saúl era nuestro rey, tú eras el que verdaderamente dirigía a Israel en sus campañas. Además, Dios te ha prometido que tú serás quien dirija y gobierne a Israel». De este modo, todos los ancianos de Israel fueron y hablaron con el rey David en Hebrón, y él hizo un pacto con ellos, poniendo a Dios como testigo. Entonces ellos consagraron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón fue rey de Judá durante 7 años y 6 meses, y luego en Jerusalén fue rey de todo Israel y Judá durante 33 años. El rey David y sus hombres se dirigieron hacia Jerusalén para atacar a los jebuseos, habitantes en aquella tierra. Y los jebuseos, creyendo que David no lograría entrar en la ciudad, le dijeron: «Tú no podrás entrar aquí, pues se bastan los ciegos y los inválidos para no dejarte entrar». Pero David tomó la fortaleza de Sión, ahora conocida como la ciudad de David. David había dicho en aquella ocasión: «Todo el que ataque a los jebuseos,
que entre por el canal del agua y mate a los inválidos y a los ciegos, a los cuales aborrezco con toda mi alma. De allí viene el dicho: ni los ciegos ni los inválidos pueden entrar en el templo de Dios. Después David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David, y le edificó murallas alrededor, desde el terraplén hasta el palacio. El poder de David iba creciendo, y el Señor, el Dios Todopoderoso, estaba con él. Por eso Hirán, rey de Tiro, envió sus embajadores a David, además de carpinteros y canteros, los cuales llevaron madera de cedro y edificaron el palacio de David. Entonces David comprendió que Dios lo había confirmado como rey de Israel, y que había hecho prosperar su reinado en atención a su pueblo Israel. Después de haberse trasladado de Hebrón a Jerusalén, David tomó allí más concubinas y esposas, las cuales le dieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Jibjar, Elisúa, Nefeg, Yafía, Elisamá, Baal-Yadá y Elifelet. Cuando los filisteos supieron que David había sido consagrado como rey de Israel, se lanzaron todos en busca suya, pero David lo supo y se retiró a la fortaleza. Entonces los filisteos avanzaron y ocuparon el valle de Refaín. Por eso, David consultó a Dios y le preguntó: ¿puedo atacar a los filisteos? ¿Me darás la victoria sobre ellos? Y Dios le respondió: sí, atácalos, porque te daré la victoria sobre ellos. David llegó a Baal-Perasín, y allí los venció David. Por eso dijo: como un torrente de agua, Dios me ha abierto paso entre mis enemigos. Y llamó a aquel lugar Baal-Perasín. Además, los filisteos dejaron abandonados sus ídolos, y David y sus hombres los recogieron. Sin embargo, los filisteos volvieron a ocupar el valle de Refaín, así que David le consultó a Dios, y él le respondió: no los ataques de frente, sino que rodéalos y atácalos por la retaguardia cuando llegues a los árboles de bálsamo. Cuando escuches unos pasos por encima de las copas de los árboles, lánzate al ataque, porque eso significa que yo voy delante de ti a herir de muerte al ejército filisteo. David hizo lo que Dios le había mandado, y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. 6. David reunió de nuevo a todos los soldados escogidos de Israel, que eran 30,000, y partiendo de Baalá de Judá con todas las tropas que le acompañaban, se dispuso a trasladar de allí el arca de Dios, sobre el cual se invoca el nombre de Dios Todopoderoso, que tiene su trono sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre una carreta nueva, y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Uzá y Ahió, hijos de Abinadab, iban guiando la carreta en que llevaban el arca de Dios, y Ahió iba delante del arca. Por otro lado, David y todos los israelitas iban delante de Dios cantando y danzando con todas sus fuerzas, al son de la música de arpas, salterios, panderos, flautas y platillos. Cuando llegaron al lugar conocido como Era de Nacón, Uzá extendió la mano hacia el arca de Dios para sostenerla, porque se habían tropezado los bueyes. Sin embargo, Dios se enfureció con Uzá por aquel atrevimiento, y le quitó la vida allí, cayendo Uzá muerto junto al arca de Dios. David se disgustó mucho porque Dios le había quitado la vida a Uzá, y por eso llamó a aquel lugar Pérez de Uzá, nombre que tiene hasta el presente. Pero ese mismo día David tuvo mucho miedo ante Dios, y dijo: ni pensar en llevarme el arca de Dios. Y como ya no quiso llevarse el arca de Dios a la ciudad de David, ordenó que lo llevaran a casa de Obededón, un hombre de Gat. El arca de Dios se quedó 3 meses en casa de Obededón, y Dios lo bendijo a él y a toda su familia. Cuando le contaron al rey David que por causa del arca de Dios había bendecido a la familia de Obededón,
junto con todas sus pertenencias, David fue y con alegría trasladó el arca de Dios de la casa de Obededón a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado ya 6 pasos, David sacrificó un buey y un carnero gordo. David danzaba con todas sus fuerzas y vestía con un efod de lino, y tanto él como todos los israelitas llevaban el arca de Dios entre gritos de alegría y toque de trompetas. Cuando el arca de Dios llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, miró desde una ventana. Y al ver al rey David saltando y bailando delante de Dios, sintió un profundo desprecio por él. El arca de Dios fue llevada y puesta en su lugar, dentro de una tienda de campaña que David había levantado con ese propósito. Enseguida David ofreció holocaustos y sacrificios de reconciliación delante de Dios, y cuando terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en el nombre de Dios Todopoderoso, y todos los israelitas allí presentes, hombres y mujeres, les dio un pan, una torta de dátiles y otra de pasas. Luego todos se volvieron a sus casas. David también volvió a su casa para bendecir a su familia, pero Mical, la hija de Saúl, salió a recibirlo y le dijo: «Qué bien han quedado hoy el rey de Israel, mostrándose delante de las esclavas como un desvergonzado cualquiera». Entonces David le respondió: «Es verdad, he estado bailando, pero ha sido delante de Dios, que me escogió en lugar de tu padre y de toda tu familia, para ser el jefe de su pueblo Israel. Por eso bailo delante de Dios, y aún me humillaré más que ahora. Me rebajaré, según tu opinión, pero seré honrado por esas mismas esclavas de que tú hablas». Y Mical nunca tuvo hijos en toda su vida. 7. Cuando el rey David estuvo ya instalado en su palacio, y Dios le había concedido la paz con todos sus enemigos de alrededor, le dijo a Natán el profeta: «Como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios habita bajo simples cortinas». Y Natán le dijo: «Anda, haz todo lo que te has propuesto, porque Dios está contigo». Pero aquella misma noche, Dios se dirigió a Natán y le dijo: «Ve y habla con mi siervo David, y comunícale que yo, Dios, he dicho: no serás tú quien me edifique un templo para que habite en él. Desde el día en que saqué de Egipto a los israelitas, hasta el presente, nunca he habitado en templos, sino que he andado en simples tiendas de campaña. En todo el tiempo que he andado con ellos, jamás le pedí a ninguno de sus caudillos, a quienes puse para que gobernaran a mi pueblo Israel, que me construyera un templo de madera de cedros. Por eso, dile a mi siervo David, que yo, Dios Todopoderoso, le digo: yo te saqué del redil, y te quité de andar tras el rebaño, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Te he acompañado por donde quiera que has ido. He acabado con todos los enemigos que se te enfrentaron, y te he dado gran fama, como la que tienen los hombres importantes de este mundo. Además he preparado un lugar para mi pueblo Israel, y allí los he instalado para que habiten en un lugar propio, donde nadie los moleste, ni los malhechores los opriman como al principio, cuando puse caudillos que gobernaran a mi pueblo Israel. Yo haré que te veas libre de todos tus enemigos. Asimismo, te hago saber que te daré descendientes, y que cuando tu vida llegue a su fin y mueras, yo estableceré a uno de tus descendientes y lo confirmaré en el reino. Él me edificará un templo, y yo afirmaré su reino para siempre. Yo le seré un padre, y él me será un hijo. Y cuando cometa una falta, yo le castigaré y lo azotaré como todo padre lo hace con su hijo, pero no le retiraré mi misericordia como lo hice con Saúl, al cual quité para ponerte a ti en su lugar. Tu dinastía y tu reino estarán para siempre seguros bajo mi protección, y también tu trono quedará establecido por la eternidad». Entonces Natán le contó todo esto a David,
tal y como lo había visto y oído. El rey David entró para hablar delante de Dios y dijo: Señor, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi familia para que me hayas hecho venir hasta aquí? Y tan poca cosa te ha parecido esto, Señor, que hasta has hablado del porvenir de la dinastía de tu siervo. ¿Ningún hombre actúa como tú, Señor? ¿Qué más te puedo decir, Señor, si tú conoces a este siervo tuyo? Todas estas maravillas las has hecho, según lo prometiste y lo quisiste, para que yo las conociera. Por tanto, Señor mío, qué grandeza la tuya, porque no hay nadie como tú, ni existe otro aparte de ti, según todo lo que nosotros mismos hemos oído. En cuanto a Israel, tu pueblo, no hay otro como él, pues es nación única en la tierra. Tú, oh Dios, lo liberaste para que fuera tu pueblo, y lo hiciste famoso haciendo por él cosas grandes y maravillosas. Tú arrojaste delante de tu pueblo, al que rescataste de Egipto, a las demás naciones y a sus dioses, porque tú has determinado que Israel sea tu pueblo para siempre, y que tú, oh Señor, serás su Dios. Ahora, Señor y Dios, mantén para siempre la palabra que le has prometido a tu siervo y a su dinastía, y cumple lo que has dicho. Que tu nombre sea siempre engrandecido, y se diga que Dios Todopoderoso es el Dios de Israel. Que la dinastía de David, tu siervo, se mantenga firme con tu protección. Porque tú, Dios Todopoderoso, me has hecho saber que vas a establecer mi dinastía. Por eso yo, aunque soy tu siervo, me atrevo a hacerte esta súplica. Tú, Señor, eres Dios, y tus palabras son verdaderas, y has prometido a tu siervo tanta bondad. Dígnate, pues, a bendecir la dinastía de tu siervo para que permanezca siempre bajo tu protección. Tú, Señor Dios, lo has prometido, y con tu bendición la dinastía de tu siervo será bendita para siempre. 8. Después de esto, David derrotó a los filisteos, humillándolos y arrebatándoles de las manos las riendas del poder. También derrotó a los moabitas, a quienes hizo que se tendieran en el suelo y los midió con un cordel. Los que quedaban dentro de cada 2 medidas de cordel de una medida eran dejados con vida. Así los moabitas fueron sometidos a David y tuvieron que pagarle tributo. Asimismo, David venció a Hadadezer, hijo de Rehob, que era rey de Sobá, cuando éste iba a recuperar su dominio sobre la región del río Éufrates. De ellos, David hizo prisioneros a 1,700 soldados de caballería y a 20,000 de infantería. Y además, les rompió las patas a todos los caballos de los carros de combate, con la excepción de los caballos necesarios para 100 carros. Luego llegaron los sirios de Damasco para ayudar a Hadadezer, el rey de Sobá, pero David venció a los sirios, matando a 22,000 de ellos. Después David puso guarniciones en Siria de Damasco, y los sirios quedaron sometidos a él y sujetos al pago de tributo. Así pues, Dios le daba victoria a David por donde quiera que iba. Luego David se apoderó de los escudos de oro que traían los oficiales de Hadadezer, y los llevó a Jerusalén. También se apoderó de una gran cantidad de bronce de Tebaj y de Berotoy, ciudades que pertenecían a Hadadezer. Cuando Tou, rey de Hamat, se enteró de que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, envió a su hijo Jorán con objetos de plata, de oro y de bronce, para que saludara y felicitara al rey David por haber luchado con Hadadezer y haberlo vencido, pues Tou también había estado en guerra con él. David dedicó todos estos objetos a Dios, junto con la plata y el oro que le había consagrado, y que venía de todas las naciones que había sometido, de Edom, de Moab, de Amón, de los filisteos y de los amalecitas, y de lo que había quitado en la guerra a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Sobá. David se hizo famoso, y cuando regresaba de haber derrotado a los edomitas,
venció a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. Luego puso guarniciones en todo Edom, y todos los edomitas quedaron sometidos a David, a quien Dios daba la victoria por donde quiera que iba. David reinó sobre todo Israel, actuando con justicia para con todo su pueblo. El jefe del ejército era Joab, hijo de Sarbia, y Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario del rey. Sadoc, hijo de Ahilub, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Seraía era escriba. Y Benaías, hijo de Joadá, mandaba a los quereteos y los peleteos. Los hijos de David eran sacerdotes. ¿Cómo refleja el pacto davídico la relación de Dios con Israel? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365.